Bueno, hola, buenas tardes a todos. A nombre del TEC de Monterrey y de la empresa Excor les damos la bienvenida a este webinar. La intención del mismo es, bueno, compartir algunas experiencias respecto a lo que son pruebas de simulación de transporte y el riesgo que se presenta ante el tema de la corrosión. Entonces, bueno, creo que buscamos definitivamente que sea tanto poderles aportar de nuestra parte información al respecto, como también hacer una cierta dinámica con toda la gente que está conectada para poder resolver algunas preguntas o tal vez rebotar algunos temas. Entonces, bueno, pues mi nombre es Fermín Mojica, yo estoy como líder del CEDIAM, ya les platicaré en unos momentos más un poco más de qué se trata y cuál es el giro que tenemos como CEDIAM. Y me gustaría, antes que nada, presentarles también pues, al grupo completo de panelistas que vamos a estar acompañándolos en la sesión. Entonces, si les parece bien, voy a empezar presentándoles primero al ingeniero Fabiola Hernández. Eh, Déjenme nada más. Aquí. Muy bien. Al ingeniero Fabiola Hernández, ella es ingeniera industrial por formación, tiene un diplomado y maestría en ingeniería de envase, empaque y embalaje por la Universidad La Salle, tiene una experiencia automotriz de cerca de 9 años y bueno, actualmente es la coordinadora precisamente dentro del CEDIAM en lo que es la parte de administración de nuestro laboratorio de pruebas de empaque, que está ubicado físicamente en el TEC de Monterrey Campus Aguascalientes y que, como les comentaba, les voy a platicar en unos momentos más, pues es un laboratorio certificado ante ISTA y todo lo relacionado con las pruebas de transportación. Entonces, pues bienvenida, Fabi. Vamos a iniciar con la sesión. De igual forma, les presento al ingeniero Glenn Rojas, ingeniero mecánico con maestría en ingeniería, esta última en el TEC de Monterrey, certificado desde el 2008 como tecnólogo en ISTA, en 2017 en ASTM, entre otras. Tiene una experiencia de 13 años como ingeniero de empaque, 6 años como ingeniero de diseño de empaque en Flextronics para el sector electrónico y médico, 6 años como responsable del laboratorio de pruebas y empaque, que precisamente les mencionaba dentro del TEC de Monterrey. Y bueno, ha impartido seminarios de entrenamiento en el mismo TEC de Monterrey y cuenta ya un año como especialista en empaque anticorrosivo en la empresa Excor. Entonces, igualmente, Glenn, bienvenido y pues también gracias de nuestro lado por la invitación al webinar. Gracias, Fermín. Y complementando el grupo, y por último y no menos importante, nos acompaña también el ingeniero Javier Castillo. El ingeniero Javier Castillo es egresado del TEC de Monterrey Campus Querétaro en la carrera de ingeniero mecánico administrador, con experiencia profesional de 2 años en Nacería Planta Celaya. Ha desarrollado proyectos de arranque para laminación de perfiles largos en la ciudad de Ramos Arizpe. Igualmente, bueno, tiene una experiencia de 5 años con la empresa Excor, primeramente como Key Account Manager de la zona Bajío durante 3 años y actualmente es el líder de Excor a nivel nacional. Como parte de su experiencia ha sido en el tema de desarrollo de soluciones anticorrosivas. Cuenta con 4 periodos de capacitación en Alemania, en Dresden, en el laboratorio central, y para pruebas de análisis de residuos superficiales y cámaras climáticas. Igualmente en Hanmunden, en el área de desarrollo de productos anticorrosivos, y por último en Stuttgart para la revisión de proyectos anticorrosivos para la industria automotriz. Entonces, pues igualmente, Javier, bienvenido y de igual forma, gracias por la invitación también de nuestra parte. Gracias, Fermín. Hola, buena tarde. Y bueno, definitivamente el equipo de Excor les podrá compartir incluso más a detalle dentro de la plática el tema real y todo el contexto de lo que tiene que ver precisamente con la empresa. Eh, de la misma forma que nosotros les platicaríamos un poco el tema del TEC de Monterrey, pero sí quisiera abrir también con un preámbulo sobre Excor. Excor pues es una compañía alemana, fue fundada en 1992 y ha estado enfocada en la investigación de solución de empaques anticorrosivos. Entonces, creo que definitivamente es una empresa que al tener presencia en más de 52 países y que sus oficinas centrales están en Alemania, pues han permitido que también se mantengan
en tendencia en el desarrollo de tecnología y los laboratorios de pruebas. Entonces, ellos definitivamente se han vuelto un aliado muy importante para nosotros. Creo que en conjunto podemos ofrecerles soluciones muy particulares y muy útiles, sobre todo para las empresas, tanto la parte de los OEM como los Tier 1 y las empresas alrededor de todo este universo, que por ejemplo en la zona Bajío pues hay mucha industria automotriz, pero en general creo que la industria siempre va a demandar temas que tienen que ver con empaque, logística y transportación. Entonces, como les digo, creo que ahondaremos un poquito más a detalle en Excor una vez con la participación tanto de Javier como de Glenn, pero creo que sí es valioso comentarles que lo que estamos buscando es esta alianza para poder satisfacer necesidades más específicas y más completas para las empresas que atendemos. Y bueno, pues antes de iniciar un poco más de lleno con la presentación, quiero explicarles un poco también parte de la dinámica de este webinar, que va a ser el que puedan ustedes participar a través de preguntas durante la sesión. La forma de participar es bastante sencilla. Aquí deben de estar viendo en mi pantalla una pantalla azul, donde viene un código QR. Entonces, hay dos formas de entrar a este foro de preguntas. Pueden entrar desde cualquier dispositivo con internet a la página slido.com. Les va a pedir un código, el código aparece ahí, 17475. O si lo hacen a través de algún dispositivo móvil que tenga lector de código QR, pues igualmente pueden leer el código y entrar. ¿Cuál es la mecánica de esta página? Pues básicamente es un foro de preguntas donde ustedes van a poder postear preguntas, pero al mismo tiempo van a poder ver preguntas que el resto de las personas que están conectadas han posteado. Entonces, lo que buscaríamos es que, por ejemplo, si yo entro y veo una pregunta que ya está posteada, por ejemplo, yo voy a poner, ahí acabo de colocar esa que dice pregunta de prueba. Si ustedes quieren preguntar lo mismo, en lugar de postear una pregunta nueva, lo que pueden hacer es votar por esa pregunta con la manita que aparece al lado derecho, que es una especie de like tipo Facebook. Y lo que va a suceder es que todas las preguntas que sean las más votadas por la audiencia se van a ir apilando en la parte de arriba. Entonces, así nos podemos asegurar de captar al menos las preguntas que sean las más relevantes para la mayoría del grupo y pues también tratar de resolver los temas más importantes para ustedes. Esta plataforma está abierta todo el tiempo, aunque no esté visible, está disponible. Les dejo aquí nuevamente está el código 17475 en la página slido.com o el código QR. Y como quiera, durante la exposición de los panelistas, por el chat también de aquí del Zoom, les estaré enviando cada cierto tiempo la dirección y el código para que puedan ingresar al foro de preguntas. Ya por ahí ya vi que le empezaron a poner manita arriba a la pregunta de prueba, entonces, bueno, ahí vamos. Creo que ya la dinámica ya empezó a funcionar. Muy bien. Listo, no, ya, listo, 6, 9, 12 ya. Eso quiere decir que ya quedó muy claro. Muy bien. Listo, chicos. Pues bueno, empezando. Vamos, déjenme compartirles mi pantalla. Aquí está. Listo, ahí deben de estar viendo mi pantalla. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Fermín Mojica, yo soy colaborador dentro del TEC de Monterrey Campus Aguascalientes y en lo particular estoy como líder del CEDIAM Campus Aguascalientes y pues básicamente lo que quiero platicarles es de manera muy rápida qué es lo que es el CEDIAM en sí mismo. Entonces, el CEDIAM es el Centro de Desarrollo para la Industria Automotriz de México. Dentro del TEC de Monterrey somos la célula especializada para el desarrollo de la industria y pues buscamos ese desarrollo de la industria a través de diferentes programas que en un momento más les voy a mencionar. Pero somos, digamos, la célula que acompaña a cada uno de los proveedores dentro del desarrollo, dentro de repente requieren algún tipo de consultoría o algún tipo de acompañamiento para implementación de tecnologías o de proyectos. Entonces, pues funcionamos de esa manera dentro del TEC de Monterrey. Nos pueden encontrar como
como parte de las redes sociales, estamos presentes, obviamente, en nuestra página principal, cediam.org. Tenemos por ahí presencia en lo que es Facebook, Twitter e Instagram. Principalmente en Facebook es donde de repente estamos posteando lo que está relacionado con cursos. Tenemos un ejercicio de mesas de opinión donde hablamos de temas de la industria. Entonces también por ahí pueden incluso ver las últimas grabaciones de las sesiones que hemos tenido, y es donde principalmente pues, nos mantenemos también en contacto con la gente que nos sigue. El CEDIAM, ¿cómo funciona? Pues funciona a través de dos vertientes principales. La primera vertiente es el Centro de Desarrollo de Proveedores como tal, que es ofrecerles ese acompañamiento, llámese entrenamiento, consultoría, desarrollo, lo que sea que el proveedor necesite. Nosotros tratamos de ajustarnos a la necesidad del proveedor, incluso en algunos casos hacer un traje a la medida, o en un dado momento tal vez proporcionarle alguna herramienta que ya existe, pero que pueda también satisfacer la necesidad propia que tenga el proveedor. Dentro de este desarrollo de proveedores, pues tenemos también ya cerca de casi 20 años trabajando con la proveeduría de Nissan, ofreciendo todo lo que es el entrenamiento certificado para que los proveedores de Nissan puedan participar de los proyectos de la armadora. Y bueno, de ahí vamos desarrollando también soluciones a la par para la industria en general. Y por la otra vertiente que tenemos, que es mucho de lo que se va a hablar precisamente en la plática de hoy, es el Centro Tecnológico de Logística y Empaque. En nuestro caso particular, como les mencionaba hace un rato, tenemos el laboratorio de empaque certificado ante ISTA, que físicamente está en el campus. Entonces, dentro del país solamente hay 2 laboratorios certificados ante ISTA, uno de ellos pues es el de nosotros, y buscamos brindar esa atención. Obviamente tenemos mucho contacto con la zona centro y bajío, pero pues en general podemos brindar la atención para todo lo que tiene que ver con los protocolos ISTA, que los vamos a ver más a detalle en la plática, y todo lo que tenga que ver con una solución relacionada desde el punto de vista de la transportación, como el tema del diseño, el manejo y lo relacionado con el empaque. Entonces, el CEDIAM en sí mismo, como les digo, tiene ya casi 20 años operando. Nació como tal de la alianza con Nissan. Originalmente pues nació para satisfacer necesidades muy específicas sobre todo de la parte directiva de Nissan y de la proveeduría principal de ellos, y pues poco a poco ha ido evolucionando para hacer una oferta un poco más amplia y en vertientes diferentes. Entonces, si alguno de los que nos acompaña es proveedor de Nissan, seguramente estará familiarizado con este tipo de programas, que son los programas que tenemos con Nissan, sus protocolos de calidad y todo lo relacionado con el mismo. Pero de igual forma, al ser un centro especializado en desarrollar a la industria, pues hemos tratado también de generar soluciones adicionales que no sean solamente para la armadora, sino que cualquier persona de la industria en general se pueda acercar con nosotros. Entonces, solo por ejemplificar algunos, tenemos el caso de mejora continua en la cadena de suministro, tenemos un tema que se ha vuelto relativamente nuevo y que mucha gente nos ha preguntado sobre el tema de gestión ágil o el Agile Management usando herramientas como Scrum. Obviamente tenemos la parte de la cadena de suministro, que por ahí también les vamos a platicar algo más adelante de este tema. Y pues si están familiarizados con el tema de los 5 terms, que también hubo un cambio importante para el 2020, hemos trabajado también en una solución relacionada con los mismos. Entonces, la verdad es que buscamos generar soluciones no solo por tener una lista, sino que realmente sean soluciones muy empatadas con lo que la industria vive y que sean sobre todo parte de la tendencia actual. Solo como también compartirles, bueno, el CEDIAM opera no solamente en Aguascalientes. Aguascalientes es la base principal y de ahí tratamos de atender a todo el país, pero bueno, parte de la capacidad que tenemos para operar nos ha permitido operar tanto en la parte de España, en Barcelona y Madrid. En Estados Unidos operamos en 3 sedes, en Tennessee, en Michigan y en Mississippi, en Canton, Mississippi. Y hemos tenido también operación tanto en la parte de Colombia, algunas regiones por ahí aledañas en Sudamérica, y con proveedores que igualmente se encuentran en la parte de Canadá.
Parte de lo que nos ha funcionado pues, es tener una plantilla de instructores que están regionalmente en la zona donde ofertamos el servicio, es decir, tenemos instructores en México para atender México, tenemos instructores nativos y que viven en Estados Unidos que atienden la zona, en España igualmente. Entonces, creo que esa parte de capacidad de instrucción nos ha permitido también tener un acercamiento más claro y más preciso con la industria y que incluso los proveedores también se sientan hasta más en confianza con gente que vive dentro de la misma zona que ellos. Y pues ya por último de mi parte, pero creo que es la parte incluso muy relevante de este webinar en particular, es el laboratorio en sí mismo. Como les comentaba, el laboratorio está certificado y está constituido desde 2010, es decir, ya tenemos 10 años con el laboratorio operando. Está certificado ante ISTA, como les había mencionado, y bueno, todo lo relacionado con pruebas relacionadas a protocolos como ASTM y el tema de ISO. ¿Cuál es nuestra misión principal? Pues es proporcionar un servicio excelente justo a tiempo, es decir, que la solución no solamente sea rápida, sino que también sea satisfactoria para nuestros clientes, y lo hacemos a través de varios mecanismos que creo que ya esa parte los compañeros panelistas les podrán dar un poco más de visión del mismo. El laboratorio pues, está certificado ante ISTA, la asociación global que tiene que ver con la investigación y el análisis de todo lo que tiene que ver con estos protocolos de empaque para su validación, lo que tiene que ver con simulación, tal cual como el webinar está titulado, y la parte de transportación. Y bueno, ¿qué hacemos como parte de o como el esquema principal? Pues obviamente todo lo que hacemos y lo que vamos a ir desglosando en el webinar creo que está orientado a estos puntos principales. La parte de proyectos para ahorro, la parte de estandarización, por ejemplo, de envases. Al ser parte del TEC de Monterrey, pues tenemos también mucha, yo le llamo normalmente mucho músculo, tanto académico como operacional, que pues nos permite también tener la facilidad de incorporar gente muy experimentada que nos puede ayudar, por ejemplo, a temas de validaciones de empaque, al diseño del mismo, soluciones, por ejemplo, como SolidWorks. Entonces, creo que hay una amplia gama que podemos atender desde esta vertiente y que vamos a ir conociendo a través de la plática. Y bueno, para terminar mi participación, solo mostrarles nuevamente mis datos. Como les comento, me encuentran en la parte del CEDIAM Campus Aguascalientes. Obviamente estamos ahorita por temas actuales de la contingencia operando vía remota, pero pues nos pueden contactar de todas maneras a través de nuestros números, a través del correo, y con gusto los vamos a estar apoyando en lo que requieran. Entonces, de mi parte es todo por el momento. Le voy a ceder la palabra precisamente al ingeniero Fabiola Hernández, que es parte de mi equipo y que creo que les puede dar mayor pauta y mayor conocimiento de lo que tiene que ver con el laboratorio. Y bueno, nada más recordarles, si alguien se integró a la plática después de que les había comentado, de manera muy rápida, está abierto el foro de preguntas, la forma de entrar, slido.com, con este código, o bueno, si lo están viendo en este momento pueden escanear el código QR y empezar a postear preguntas, votar por preguntas que consideren que satisfagan la misma duda que tienen, y bueno, al final de la sesión daremos un espacio para poderlas revisar. Entonces, nuevamente bienvenidos, gracias por la invitación nuevamente, Javier y Glenn, y pues les cedo la palabra a Fabi para continuar con la charla. Muchas gracias, Fermín. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, voy a presentar ahora mi computadora. Listo, ¿pueden ver? Bueno, como ya comentó Fermín, mi nombre es Fabiola Hernández y yo soy la coordinadora a cargo del Laboratorio de Pruebas de Logística y Empaque del ITESO Campus Aguascalientes. Y antes de adentrarnos a lo que es el tema principal, me gustaría mencionar un poco acerca de la importancia que tiene el empaque dentro de la cadena de suministro. Comúnmente, el empaque lo vemos ya al final del desarrollo de un producto, ya cuando surge la necesidad de que este producto sea almacenado o transportado al cliente. Entonces, es ahí cuando nos preguntamos si nuestro empaque va a garantizar la calidad al 100% de nuestro producto antes de que llegue a manos de nuestro cliente. De hecho, en muchas empresas no se garantiza
o no se aparta, no se reserva un budget preciso para realizar pruebas de empaque previo a que el producto sea enviado al cliente. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de las pruebas de simulación de transporte, la importancia que tienen, y espero que para todos ustedes sea de igual de importante. Con esto vamos a detonar la primera pregunta de la sesión. ¿Quién ha tenido problemas con su cliente por temas de empaque? En este tema nos va a aparecer la pregunta, pueden votar. Nos pueden ayudar los participantes. ¿Les aparece la pregunta? Vamos a dar un minutito para ver cuántas respuestas se acumulan. Bueno, las personas que dicen que sí han tenido problemas con su empaque, qué bueno que están aquí. Esperamos serles de mucha ayuda y que esta pequeña sesión de 1 hora nos permita un acercamiento en los próximos días y nos permita brindarles un apoyo de solución a algunos issues de empaque que ustedes pudieran tener. Y bueno, las personas que respondieron que no, qué bueno. De verdad, es satisfactorio conocer que hay empresas que se siguen previniendo y siguen garantizando esa calidad de origen desde fases tempranas de sus proyectos. Bueno, adentrándonos un poquito a lo que es el tema ya de lleno, vamos a ver qué es una prueba de empaque. Como tal, es una herramienta que en avanzada me va a permitir conocer el performance que tiene mi empaque dentro de la cadena de suministro a la que vaya a ser sometido. Estas pruebas yo las puedo realizar desde mis fases de empaque primario, secundario, terciario o la unidad de carga, que es ya tal cual como se debe enviar al cliente. Lo único que nosotros necesitamos conocer son las características y la configuración de cada empaque. Adicional, es necesario que ustedes como clientes nos brinden a nosotros como laboratoristas los criterios de aceptación o falla que pudieran tener tanto en el empaque como en el producto. Hay empresas certificadoras como son ISTA, ASTM, Amazon, que no precisamente nos van a dar los criterios de aceptación o falla, ellos nos brindan los protocolos. Y nosotros, con estos criterios correctos que nos brinden ustedes como clientes, le vamos a dar una correcta orientación a los resultados del reporte de prueba. Hay diferentes motivos por los que realizamos una prueba de empaque. En cada join de la cadena de suministro hay diferentes socios de negocio a los que les conviene conocer acerca de este tema y llevarlos a cabo. En primero, por seguridad. Por ejemplo, yo como ingeniero de empaque, ingeniero de producto o de atención al cliente, a mí me interesa conocer el desempeño que va a tener mi producto durante la cadena de suministro para que a mi cliente le llegue con su calidad de origen. Como fabricante, por ejemplo, a mí me puede interesar que mi empaque sea garantizado bajo un reporte de un laboratorio certificado y con esto darle mayor énfasis a la venta de mis productos. Fabi, ¿Sí? Sí, perdón Fabi que te interrumpa, es que se oye como un pequeño zumbido en tu audio. No sé si sea por el micrófono. ¿Me escuchan bien? A ver, habilítalo. Sí, es que se oye como un zumbidito. ¿Me sigue escuchando? Sí. Bueno, ¿me escuchan bien? A ver, vuelve a hablar nada más. ¿Me escuchan bien? ¿Sí?
Creo, creo que se sigue escuchando, pero si quieres continuamos así. Digo, sí se entiende lo que estás diciendo. Entonces es mi computadora, jefe. No, no te creo. Puede ser. No, bueno, de esta manera, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Voy a continuar de esta manera. A manera de evaluar un performance en costo, lo que podemos hacer es someter mis materiales a la prueba de laboratorio y con esto, si pasan las pruebas, puedo someter mis empaques a una reducción de costos, a una reducción de insumos en el mismo, una reducción de calidad en el mismo, para con esto tener un beneficio en el costo de la cadena de suministro, en el movimiento de mis materiales. Y por consiguiente, también podemos tener beneficio en entrar al negocio con alguna empresa. Por ejemplo, Home Depot, Amazon, Sam's, nos piden aprobar sus propios ciclos de distribución, es decir, sus propios protocolos, para poder nosotros ser parte de esa cadena de proveedores que ellos requieren. Bueno, pero ¿qué es un laboratorio? Un laboratorio como tal es un universo en miniatura en donde se contienen los elementos básicos logísticos que pudiéramos encontrar en un circuito, como son manejo de materiales, mano de obra, almacenamiento, transportación y acondicionamiento atmosférico. Hay diferentes tipos de prueba que nosotros podemos realizar. Algunos de ellos son simulación general, pruebas de integridad y pruebas enfocadas. Las pruebas de simulación general como tal me simulan las peores condiciones observadas, esperadas en un envío. Estas pruebas de simulación general son la serie 3Dista y comúnmente son representadas por los 4 elementos de la transportación, que son vibración, caída libre, impacto y acondicionamiento atmosférico. Estas pruebas de simulación general, para poderlas llevar a cabo, nosotros necesitamos conocer cuál es el ciclo de distribución de su producto, desde origen hasta destino. Incluso conocer cuál es el tipo de transporte que mueve sus materiales. Puede ser, bueno, y el esquema que utilizan, si es consolidado, si es unidad directa o si es una ruta mill run. En las pruebas de integridad como tal, como su nombre lo dice, estas desafían la integridad del producto y del empaque. No están diseñadas para simular un envío y llevan al límite a nuestros empaques a través de altas condiciones de riesgo a las que se somete el material. Un ejemplo muy claro para estas pruebas son los materiales de la milicia. Y después tenemos las pruebas enfocadas. Estas pruebas ya como tal son para cadenas de distribución ya preestablecidas. Como les comento, la prueba de Sam's, la prueba de Amazon, la prueba de Home Depot y todos los materiales que nosotros vemos en los anaqueles cuando pasamos en los pasillos de estas tiendas ya debieron haber aprobado estas pruebas, que comúnmente son la serie 6 de ISTA. Y bueno, ya mencionamos que es un laboratorio. Nosotros como tal, en Aguascalientes, consolidamos ese pequeño universo, ese universo en miniatura en 5 máquinas principales. La prueba de vibración, impacto inclinado, caída, compresión y acondicionamiento atmosférico. Nosotros, como ya lo mencionó Fermín, estamos certificados ante ISTA. ISTA es un organismo internacional que no solamente certifica laboratorios, sino también nos ha certificado a nosotros como personal técnico que atendemos el laboratorio. Esta certificación como tal nos da la seguridad de que nuestros equipos están calibrados y están arrojando los niveles de intensidad requeridos por cada protocolo. Hay empresas que ya se sumaron al libro de protocolos de ISTA, como son Amazon, FedEx y Sam's. Vamos a comenzar con la primera máquina. Esta máquina es la de vibración y lo que hace es simular las condiciones de trayecto terrestre y aéreo. Nos va a permitir conocer si los materiales
sufren algún daño o alguna desviación de su posición original dentro del empaque. En nuestro caso, la máquina que tenemos, con la que contamos el laboratorio, tiene la capacidad de carga de 1.5 toneladas, ¿sale? Y bueno, aquí si se fijan, no estamos mencionando el transporte marítimo. ¿Por qué no lo estamos mencionando? Porque el transporte marítimo no se simula en la máquina de vibración. El mar no tiene condiciones de repetibilidad de frecuencias. Por lo tanto, no es posible determinar un patrón de estas frecuencias para poder simular el envío. Aquí les voy a poner un video de lo que es la prueba de vibración. Ok. Posteriormente tenemos la máquina de impacto. Esta máquina, tal cual su nombre lo dice, nos permite determinar si el material sufre daño expuesto a golpes o a choques que pudiéramos tener dentro del manejo, bueno, en el manejo interno, obviamente dentro de nuestra empresa, ya sea con el montacargas, con un conveyor, con plataformas de transportación, etcétera, o en el transportación mismo del material. Y esto también incluye, bueno, por ser de manejo mecánico, también incluyen los choques que pudiéramos tener dentro de los contenedores marítimos. Y aquí les dejo un ejemplo de lo que es el impacto inclinado. Bueno, esta máquina maneja impacto inclinado y es por gravedad. Posteriormente tenemos la máquina de caída libre. Esta prueba lo que nos representa son las caídas de material que pudiéramos tener dentro del almacén, dentro del transporte o durante las entregas. Y puede ser una caída, bueno, puede ser una maniobra manual o puede ser una maniobra con algún equipo de transporte, como un montacargas. La altura del impacto es relativa al peso del material que vamos a probar y comúnmente nos ayuda a identificar si la protección interna del producto, es decir, si los insertos son suficientes o no para proteger la calidad del producto. Y aquí les dejo un ejemplo de un pallet. Y de una caja. Posteriormente tenemos la prueba de compresión. Esta prueba lo que hace es medir la capacidad de resistencia que tienen los materiales ante la compresión. Es tal cual como se muestra en la imagen central. Esta es la máquina. Y lo que nos permite analizar esta prueba es la estiva máxima que podemos alcanzar con nuestros materiales dentro del almacén para evitar en lo posible un colapsamiento o un accidente. Comúnmente en los almacenes se utiliza la fórmula de McKee o la fórmula de ISTA para determinar la cantidad de estivas que yo puedo alcanzar sobre un producto. Sin embargo, yo les recomiendo que no se confíen a datos teóricos. Hay que tratar de, sobre todo los materiales más pesados, someterlos a esta prueba para evitar algún margen de error. Y aquí les dejo el video.
Bueno, aquí lo que nos dice la computadora es que alcanzó una resistencia máxima de 2.633 libras con una deflexión o un aplastamiento de 0.73 de pulgada contra la altura original que tenía el pallet. Y por último, la última máquina que les voy a presentar es la de acondicionamiento atmosférico. Esta máquina tiene dos funciones principales. Una es preacondicionar el material, sobre todo cuando son embarcaciones marítimas. Lo que hace es preacondicionar el material para después someter el material a sus pruebas mecánicas y determinar qué tanto influyó la temperatura y humedad en los materiales de empaque. Y también tiene otro tipo de análisis, que es la exposición de óxido en los materiales. De mi parte, muchísimas gracias. Es todo. Y bueno, les reitero, mi nombre es Fabiola Hernández. Los voy a dejar con mis compañeros de Excor ahorita en el webinar para que les den mayor detalle acerca del tema del óxido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabi. Déjame presentar mi pantalla. ¿Sí? Ahí está. ¿Puedes? Ahí creo que ya quedó, ya la pueden ver. Pues muy bien, gracias, Fabi. Digo, antes que cualquier cosa, me gustaría agradecer pues, el gran apoyo que hemos encontrado con ustedes, ya que pues, el laboratorio que tienen pues, nos ha ayudado mucho a realizar este tipo de pruebas aquí en México. Anteriormente, pues si se necesitaba una prueba de este tipo, se pensaba en mandar a Alemania a hacer esta prueba o Estados Unidos. El tema a veces de mandar a la prueba a Alemania era complicado porque a veces hasta sometíamos a las cargas a una condición todavía más fuerte de lo que realmente íbamos a probar dentro de una cámara climática. Entonces, pues no tenía mucho sentido de repente mandar hasta Alemania una prueba. Aquí a ver si no los aburro un poquito, voy a empezar con algo de teoría. Me gustaría pues comenzar por qué es el óxido. Realmente, pues, ¿qué es el óxido? El óxido, de acuerdo a la norma DIN NISO, que es la 8044, nos habla de que es la reacción del metal con el medio ambiente que lo rodea, causando un cambio medible y un deterioro en las propiedades del metal. En algunos casos, este deterioro o este óxido se puede considerar como cambios visuales o estéticos que puede presentar la pieza. Lo triste de esto es que ¿qué creen que necesita el metal para oxidarse? Pues es oxígeno. Y es de lo que más tenemos o de lo primordial que está rodeando por lo general el metal. Entonces es complicado. Aquí les presento en esta grafiquita, pueden ver, tenemos que todos los metales cuentan con esta capita de óxido pasivo, que imaginemos que esta capita de óxido pasivo es como la epidermis del metal, es lo que protege, es la primera barrera del metal. Nosotros le decimos que es nuestra epidermis porque nos gusta relacionarlo con la epidermis nuestra, la epidermis del ser humano, que es la que nos protege contra infecciones. Lo que pasa es que cuando este epidermis o esta capa de óxido pasivo en el metal se rompe, que es muy fácil romperse, se generan estos que les llamamos defectos. Estos defectos comienzan con un proceso, que aquí lo vamos a ver, es un proceso de óxido-reducción, que es una reacción redox. Esta reacción redox lo que hace es un elemento, en este caso el metal dona, y el otro recibe, que es el oxígeno. Entonces, al estar esta cadenita dando vueltas, pues tenemos ahí un deterioro, o esto que habíamos platicado antes, que era el deterioro de nuestro metal. Sí. Digo, esa era la parte de la teoría, ya pasamos la parte un poquito pesada. Yo sé que hay mucho más y podremos ahondar mucho, tanto como queramos, en este tema de lo que es la oxidación y definiciones, hay miles de esto de la oxidación. Pero básicamente esto es lo que nosotros a grandes rasgos definimos como óxido, ¿sí? Ya habiendo revisado, pues, qué es esto de la corrosión, y cómo es que se origina, ¿por qué utilizamos las cámaras climáticas? Primero, tenemos que tener claro
que existen diferentes tipos de transporte. Existe el transporte marítimo, existe el transporte terrestre, tenemos transportes aéreos también. Y aparte de que tenemos este tipo de transportes, tenemos diferentes destinos. No todos los transportes van a donde mismo o todos nuestros clientes están donde mismo. Entonces esto genera una gama muy amplia de escenarios para los cuales deberíamos de tener preparado el material para protegerlo contra la corrosión. Entonces nosotros lo que hacemos es, con apoyo de nuestros expertos en Alemania y la norma DIN en la EN 60068-2-30, que vendría siendo la IEC 60068-2-30, simulamos la peor condición. Ahorita que Fabi estaba exponiendo, me gustaron algunas palabras que comentaba, que era desafiar la integridad del empaque. Nosotros también es lo que hacemos con las pruebas para ver qué tan frágil es la pieza a la corrosión o qué tan fácil es que se oxide esta pieza. Lo que hacemos nosotros es desafiar esa integridad. Entonces, pero aquí desafiamos la integridad ya de la pieza, no del empaque. Y otra frase aquí que anoté, que son las altas condiciones de riesgo. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es, agarramos esta norma y en base a la experiencia de nuestro laboratorio en Alemania, generamos un protocolo de pruebas en el cual llevamos al extremo las piezas para ver si es que pueden llegar a fallar o no llegar a fallar. Y de esta manera, pues definimos la mejor protección anticorrosiva. Esta es una gráfica que me gusta mostrarla porque nos da una idea de cuál es el tiempo aproximado que tarda un envío marítimo. Este es un envío marítimo que a lo mejor tarda un poquito más. Son 3 meses aproximadamente lo que tenemos ahí en la gráfica o lo que se graficó en ese tiempo. Y pues imagínense, estar mandando piezas por 3 meses y esperar esos 3 meses más el tiempo en el que obtenemos resultados, pónganle 3 meses y medio, 4 meses, en tener un resultado de una prueba, en decir, oye, ¿funcionó o no funcionó? En ese tiempo, pues pueden pasar 1000 cosas. Y aparte de que pues pueden pasar 1000 cosas, esa prueba no es concluyente, porque esa prueba únicamente sirve para ese periodo de tiempo, para ese clima, para esa situación en particular. Es como una foto que tomamos en ese momento nada más. Este es un ejemplo de un ciclo que nosotros manejamos en las cámaras climáticas. Este ciclo, como pueden ver, pues llevamos al empaque a unas situaciones muy, muy adversas. Primero estamos en 25 grados, luego lo subimos hasta 55 grados, luego otra vez regresamos a 25 grados, manteniendo humedades relativas muy, muy agresivas, que pueden ir desde los 90-95% de humedad relativa. Y pues de esta manera estresamos mucho el material. Lo que estamos haciendo es forzar que haya lluvia dentro del empaque, y de esta manera vemos si el BCI tiene en este caso, si la pieza tiene la suficiente protección anticorrosiva para no tener ningún problema. Ahora, ¿cómo logramos esto? Nosotros utilizamos una tecnología llamada BCI, que el BCI por sus siglas en inglés significa inhibidores volátiles de corrosión. Y lo que hacemos es, ¿recuerdan este slide que habíamos visto anteriormente? Este slide nos habla de la misma capa de óxido pasivo, el metal, y tenemos cayó una capita de humedad y nos volvió a generar un defecto. Pero en este momento ya tenemos una protección anticorrosiva que rompe el circuito eléctrico. De cierta manera lo que hace es detener esa transmisión de electrones, lo que hemos platicado en slides anteriores, y de esta manera protegemos la pieza. Les voy a pasar un pequeño videito. Digo, es un video, no dura mucho tiempo. Déjenme además asegurarme que el sonido esté bien, que por lo general está fuertecillo. Aquí, como pueden ver, es una pieza metálica, normalmente lo que acostumbramos proteger. Esta pieza, imaginen, ya se fue en un envío, ya tuvo un tema de condensaciones dentro del empaque o ya le llovió adentro del empaque, que vendrían representados con todas esas bolitas ahí de colores que tienen por todos lados. Y lo que hace es que comienza el proceso de óxido en muchas de las partes de la pieza. ¿Sí? Ahora, esto es lo que típicamente ocurre. Recuerdan que les mencioné que era BCI. Aquí vamos a ver un poquito qué es. Déjenme ver si puedo moverlo. Sí. Aquí, por ejemplo,
tenemos el BCI, nosotros hacemos la relación a que es similar a un aromatizante de coche. Este es el típico aromatizante de coche que nos ponen cuando vamos a lavar el carro. Y el BCI funciona de una manera similar. Tenemos el aromatizante, está dentro del coche. Este aromatizante está liberando los vapores, en este caso, pues, para que huela rico el carro. En nuestro caso, lo que hace nuestros elementos de empaque, que puede ser plástico, papel o emisores, es liberar, pero partículas BCI, que son inhibidores volátiles de corrosión, y saturan todo el interior del empaque. En este caso, pues está saturando de aromatizante todo el interior del coche. Les digo que funciona igual porque si abrimos, en el caso del coche, abrimos la puerta, el aromatizante se va a escapar, se nos va a ir. Y eso pasaría exactamente con nuestro BCI. Si nosotros tenemos un empaque cerrado y le metemos BCI y el empaque lo abrimos por cualquier cosa, ese BCI se va a escapar, ¿sí? Obviamente aquí la ventaja es que cuando volvemos a cerrar, en este caso van a volver a cerrar la puerta del coche, se vuelve a incrementar la concentración de BCI dentro del vehículo. Bueno, en este caso de aromatizante dentro del vehículo, en el caso de un empaque de BCI dentro de un empaque. Es lo que les decía, que es un ejemplo muy similar. Aquí tenemos un empaque típico que hacemos nosotros. En algunas ocasiones lleva papel, lleva emisores, lleva la bolsa, y lo que buscamos es que esas moléculas se impregnen o se peguen al metal para que de esta manera estén protegidas. Y si recuerdan los slides anteriores a los que vimos, ya cuando tenemos esa capa de protección, aunque llegue agua o aunque se deposite algún tipo de sustancia encima de la pieza, ya no le va a pasar nada. Básicamente eso es como funciona el BCI, cómo es que lo podemos encontrar en diferentes presentaciones. Pero básicamente la cámara climática nosotros la utilizamos para hacer una simulación de un envío que puede llegar a tardar 4 meses, hacerla en 5 días. Aparte de eso, comparar varios tipos de empaque y definir cuál es el mejor empaque, ya sea llámese por costo, por facilidad de empaque, ya depende mucho de qué es lo que estamos buscando. Les dejo aquí mi tarjeta de contacto, aquí está mi correo, mi teléfono, cualquier duda o cualquier comentario, estoy a la orden. Pues le dejo la palabra a mi compañero Glenn, que va a explicar cómo es que se ve un reporte ya una vez que terminamos con estas pruebas. Listo, Glenn, déjame dejar de compartir para que puedas compartir tú. Muchas gracias, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto saludarlo. Me presento brevemente, mi nombre es Glenn Rojas, soy Key Account Manager en la empresa Excor, una empresa de empaque anticorrosivo, y básicamente la continuación de la presentación pues es referente un poquito a lo que viene siendo un resumen muy general. Es básicamente conjuntar los temas que nos comentaba Fabi, los temas que nos comentaba Javier, y básicamente cómo nosotros podemos reunir o compilar y interpretar un poquito más toda esta información. Para esto les voy a presentar lo que viene siendo básicamente un reporte de prueba. Bueno, básicamente el reporte de prueba es el documento que nos entrega el laboratorio. En este reporte de prueba pues nos sirve más que nada para tener una documentación y en algunos casos para tener una evidencia acerca del desempeño que tienen nuestros empaques. Durante la sesión de Fabi, ella hablaba acerca de las pruebas que se pueden hacer en el laboratorio, que es básicamente, pues como sabemos, una representación de todos los riesgos que hay durante la cadena logística, y cada uno de los equipos que nos mostraba Fabi pues representa una prueba. Obviamente cada prueba tiene diferentes intensidades, tiene diferentes parámetros sobre los que se ejecutan, y en conjunto todo este tipo de pruebas lo que podemos llegar a tener pues es básicamente una simulación de transporte. Esta simulación de transporte se documenta a través del reporte de prueba, que es el que nos entrega el laboratorio. El reporte de prueba tiene un formato que es establecido por ISTA, no es un formato que sea propio del laboratorio. ISTA lo que hace es estandarizar la manera en que se documenta la prueba, y hay muchos aspectos muy importantes que nosotros tenemos que considerar y que nosotros tenemos que tomar nota de los puntos más importantes cuando interpretemos los resultados del laboratorio. Lo que vemos en pantalla pues es primeramente lo que es la carátula del reporte. Este es un documento en PDF. En la primera parte lo que nosotros vemos pues es básicamente los datos del laboratorio.
donde nos dice en dónde está el laboratorio, cuál es el número de licencia que tiene, básicamente en dónde está ubicado. Posteriormente vienen los datos de la empresa, o en este caso del responsable que realiza y que dirige lo que viene siendo la prueba de simulación de transporte. En este caso, para este ejemplo, puse unos datos ficticios en una empresa que no existe. Y la parte importante, esta parte importante es una parte que es definida por la persona que solicita la prueba. Cuando nosotros tenemos una requisición de una prueba, la responsabilidad de seleccionar el protocolo, pues es básicamente la persona que lo requisita. Es muy importante mencionar también cuáles son las características que tiene el empaque en cuanto a dimensiones, en cuanto a peso, ya que esos son factores que son necesarios para determinar y confirmar si la prueba que se solicita es la más adecuada, ya no solo para representar la cadena logística, sino también para medir las intensidades sobre las cuales se van a evaluar los empaques. Fabi nos hablaba acerca del criterio de aceptación o falla, que es básicamente lo que vemos aquí en estos dos renglones, que dice Product Damage Tolerance y Package Degradation Allowance, en donde nosotros como usuarios o como requisitores de las pruebas determinamos cuáles son los criterios donde nosotros queremos que apunte la prueba. Es decir, nosotros podemos decir, lo que quiero que se evalúe, pues son a lo mejor que el empaque no se colapse o que el empaque resista por lo menos 1000 kilos, 1500 kilos, que las piezas no sufran un cierto tipo de daños muy característicos, o inclusive podemos decir simplemente que el empaque puede sufrir daños físicos, pero que el producto termine completamente libre de cualquier condición anormal o condición que no esté dentro de nuestros parámetros de aceptación. Entonces, pues básicamente estos datos son los que se colocan en la primera parte. Posteriormente, algo que es muy importante mencionar, que cuando se hace una prueba de empaque debemos documentar los materiales que se utilizan. Con esto me refiero a que si es el caso de que utilicemos un contenedor de cartón, pues debemos especificar qué tipo de flauta tiene, debemos especificar qué tipo de ST tiene, si el contenedor contiene particiones de plástico, si contiene particiones de cartón, si tiene soportes de madera, etcétera. Básicamente todos los elementos que compongan nuestro empaque tienen que ser documentados y tienen que estar enlistados en el reporte de prueba, ya que en un futuro, si nosotros realizamos o repetimos la prueba con fines comparativos, ya que a lo mejor hicimos un proyecto de reducción de costo donde bajamos la resistencia del ST o cambiamos de doble flauta a flauta sencilla en el cartón, esos datos tienen que estar en el reporte de prueba. Entonces, es un aspecto que nosotros debemos cuidar mucho, que sí contenga nuestro reporte, sobre todo porque pues, al final de cuentas es una documentación de una prueba que nosotros realizamos. Entonces, una vez que ya tenemos decidido qué prueba vamos a hacer, cuáles son los parámetros, el reporte de prueba lo que continúa es básicamente los pasos que se siguen para hacer una simulación. Este reporte que les estoy mostrando es referente a una simulación general, es decir, es utilizado, este perfil es el más usado, es el más común para simular una cadena logística en general. Entonces, bueno, la parte que vemos aquí en pantalla es la foto, es la evidencia de cómo el producto estuvo en una cámara, y lo que vemos aquí en la parte de abajo son los parámetros que se utilizaron para condicionar el producto. Como lo mencionaban anteriormente mis compañeros, la parte de cámara climática puede tener dos caminos. Uno, en donde se acondicionan únicamente los materiales, es decir, se acondiciona el cartón, se acondicionan los esquineros de madera o los esquineros de cartón, para determinar cuál es la pérdida de resistencia mecánica que tienen durante la simulación logística. Entonces, este tipo de acondicionamientos son acondicionamientos que nosotros llamamos planos. Les llamamos planos porque la temperatura y la humedad es constante. Entonces, de acuerdo a ISTA, este tipo de acondicionamientos va exclusivamente a los materiales, no es para probar la condición del producto o la resistencia del producto a aspectos de la humedad, es únicamente acondicionar a los materiales. Entonces, este tipo de acondicionamientos pueden ir de la mano con las pruebas de simulación de transporte, en el sentido de que si nosotros queremos simular un viaje a lo mejor de México a Brasil y queremos saber cómo le afecta la humedad a nuestro contenedor de cartón, hacemos un acondicionamiento como este que vemos aquí y posteriormente continuamos con las pruebas que nos indica el estándar. En este caso, el estándar indica que se tienen que hacer pruebas de impacto inclinado, que como ya mencionábamos anteriormente, se refiere al manejo mecánico, choques por montacargas, movimientos dentro del contenedor, etcétera. Y lo que vemos en esta página, pues es la evidencia de cómo fueron hechos o cómo fueron realizados los impactos inclinados.
En el reporte, por efectos de privacidad, colocamos únicamente una foto de diferentes tipos de prueba, para no comprometer pues, la identidad de la empresa que hizo la prueba. Pero pues es un buen ejemplo donde vemos cómo el estándar nos indica que se tienen que impactar cada una de las caras para hacer la simulación de esa condición de riesgo o esa condición de mal manejo que nosotros pudiéramos tener. El estándar de ISTA 13 también, por ejemplo, nos maneja que se tienen que hacer pruebas de caída libre, en donde también hacen una simulación de lo que sería, por ejemplo, cuando un montacargas toma un pallet únicamente con las uñas y se cae. Entonces veíamos en el video cómo era este tipo de prueba. Posteriormente pasamos a la parte de compresión. Si nuestro producto fue acondicionado en cámara y es un producto a lo mejor de madera o de cartón, pues sabemos que va a tener un desempeño menor en la prueba de compresión. Entonces, la prueba de compresión a lo que se refiere es básicamente a determinar cuál es la resistencia que tiene a la estiba. Normalmente lo que se hace es colocar un límite de acuerdo al número de estivas que nosotros estamos considerando que nuestro empaque va a estar sometido, y en función del peso, el factor de seguridad que nosotros queremos agregar, lo que nos da como resultado de ese análisis es un valor mínimo de resistencia que tiene que tener nuestro contenedor. Esto de acuerdo a lo que nos marca la norma de ISTA 13. Entonces, en el laboratorio lo que hacen es colocar el pallet dentro de la máquina de compresión, y la máquina de compresión lo que nos va a agregar o lo que nos va a dar como resultado, pues es una gráfica de esfuerzo contra deformación, que es decir, básicamente cuánto peso carga nuestro contenedor y cuánto se deforma. Esta parte de cuánto se deforma, pues es una parte muy importante porque nos ayuda a determinar en qué momento nuestro producto se podría dañar debido a la deflexión que hubo en el empaque. Entonces, si hasta este momento nuestro empaque va cumpliendo satisfactoriamente cada una de las pruebas, va a pasar a la parte de vibración. En la parte de vibración lo que vemos aquí pues es la máquina de vibración, tiene el producto colocado, y en este caso, por ejemplo, ISTA nos dice que el tiempo en máquina, es decir, el tiempo que esté vibrando, tiene una relación directa contra los kilómetros que son recorridos. Es decir, si nosotros queremos tener un viaje de más de 2,000 kilómetros, ISTA nos dice que se tiene que vibrar 4 horas. Entonces, con esas 4 horas, nosotros ya podemos simular todo ese riesgo, todo ese trayecto que hay durante la transportación. Entonces, es una prueba que es muy, muy precisa en el sentido de cuánto tiempo necesitamos nosotros vibrarlo para representar una ruta logística en específico. Por último, se hacen nuevamente series de caídas, esto para simular la última parte del manejo que tienen nuestros empaques, ya sea en la parte de desembarque o en la parte de almacén. Y una vez que se terminan todas estas pruebas, lo que se hace en el laboratorio es determinar, bueno, cuál fue la condición del empaque cuando terminó la prueba. En el reporte de pruebas, pues estoy mostrando básicamente lo que son algunos ejemplos de las condiciones finales en que puede terminar un empaque. En este caso, por ejemplo, es una foto de un contenedor que no tiene nada en su interior, pero el objetivo era determinar cuánta resistencia tenía la compresión. Entonces, podemos ver en esta parte, en una de los laterales, cómo se observa una marca. Esa marca, pues, es debido a la deflexión. Quiere decir que el contenedor, pues, ya prácticamente fue aplastado y fue medido en cuanto a su resistencia. La siguiente foto pues, nos muestra un pallet donde se ven las cajas internas que tiene su empaque secundario, y se observa cuál es la condición que tiene. Entonces, lo que hace el laboratorio es ir tomando nota de todos estos aspectos, de si la charola se salió de posición, si la charola mostró rupturas, si a lo mejor en la charola termoformada encontramos algunas fibras que se generaron debido al movimiento de las piezas, y en función de eso, y comparándolo contra el criterio de aceptación o falla que se dio en un inicio, se emite lo que viene siendo el resultado de la prueba. Entonces, este resultado de prueba lo da el laboratorio, sin embargo, el laboratorio lo tiene que dar en función del criterio de aceptación o falla que lo determina en este caso el usuario, el responsable de la prueba. Entonces, este es un ejemplo que va enfocado al acondicionamiento de los materiales y a la simulación de la resistencia que tiene todo el empaque en la cadena logística. Hay otros casos que es en donde nosotros únicamente queremos validar lo que viene siendo el aspecto de corrosión. Cuando nosotros queremos validar el aspecto de corrosión, los materiales que se utilicen deben ser exclusivamente validados para aspectos de temperatura y humedad. Siempre se recomienda que no se mezclen, es decir, no mezclar una prueba de
una prueba de corrosión con una prueba de simulación de transporte, porque las pruebas de corrosión lo que tienen son perfiles que son muy comparativos o son prácticamente una representación de todos los eventos que nosotros podríamos tener de alta humedad y de alta temperatura en un ciclo de cadena logística. Entonces, lo que vemos aquí, a diferencia del anterior reporte, es que el comportamiento de la cámara en cuanto a temperatura y humedad es muy variable. Este tipo de comportamientos lo que hace es darnos varios eventos de condensación. Entonces, como saben, cuando nosotros tenemos eventos de condensación, prácticamente lo que nosotros llegamos a generar es que nos llueva dentro de nuestra cámara y simule las condiciones que vamos a tener en los contenedores marítimos. Entonces, es aquí donde nosotros podemos evaluar exclusivamente la resistencia o la protección que nos brinda el empaque anticorrosivo para proteger nuestras piezas de lo que son posibles daños por corrosión. Entonces, esta prueba es muy interesante porque prácticamente nos anticipa y nos dice cómo van a funcionar las posibles soluciones o los posibles sistemas de empaque que nosotros configuremos. Sabemos bien que hoy en día, pues a lo mejor hay diferentes tipos de soluciones. Hay empaque anticorrosivo en papel, en emisores, en bolsa. Entonces, nosotros siempre que decimos, bueno, nosotros sugerimos a lo mejor qué es lo que más conviene, si conviene una bolsa, si conviene un emisor, dependiendo de cuál sea la operación en planta, pero una manera muy eficaz en la que nosotros podemos validar si nuestro BCI funciona o si no funciona, definitivamente es a través de una prueba de cámara climática. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de arrancar un proyecto desde cero, en cuanto a la protección BCI, nosotros siempre recomendamos que cualquier implementación o inclusive cualquier cambio venga respaldado por una prueba climática. Y pues esta prueba climática la hacemos en los laboratorios de prueba como en el del TEC de Monterrey. Bueno, en general esta ha sido mi presentación. Les agradezco mucho su tiempo, su atención y pues yo creo que regresamos con Fermín. Listo, chicos, pues muchas gracias por la presentación de todos. Por aquí estuve revisando la participación en lo que es Slido, entonces sí ya hay algunas preguntas, entonces si les parece bien, podemos ir a lo mejor tomando las preguntas que ya están ahí y que han sido votadas y pues abrimos la mesa para que cualquiera pueda aportar a la pregunta. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí está la pantalla, estas son las preguntas que están, obviamente está la de prueba, pero bueno, a partir de ahí ya algunas que incluso ya tienen votación. Entonces, partiendo en orden, la primera pregunta es, ¿cuál sería la manera más precisa para identificar la frecuencia de resonancia para nuestros productos dentro de la máquina de vibración y cuál es el rango más común? No sé quién... Si me lo permiten, a mí me gustaría contestar esa pregunta. Digo, el tema de la parte de vibración es un tema que me gusta mucho. Como saben, bueno, el efecto de la resonancia pues es la parte más crítica que tenemos nosotros en la parte de vibración. Como sabemos, la resonancia pues es básicamente una frecuencia o es la manera en que nosotros interpretamos como la parte más crítica de la vibración que podría afectar a nuestros productos. Sabemos bien que hoy en día pues hay muchos estudios de frecuencia de resonancia que inclusive llegan a utilizarse en edificios para determinar cuál es la frecuencia del edificio que más le afecta. Entonces, hablando de los empaques, la prueba que se hace es una prueba de acuerdo a ACTM, es la prueba ACTM de 999, en donde lo que se hace es que a través de la mesa de vibración se hace un barrido de frecuencia. Se hace un barrido de frecuencia que va de los 3 Hz hasta los 100 Hz y tiene que tener un desplazamiento de 1 pulgada. Entonces, a través de ese desplazamiento, lo que se hace es encontrar, básicamente, con ayuda del equipo, cuál es esa frecuencia que más se afecta. En función de la frecuencia que nosotros encontramos ahí apoyándonos con los estándares de ISTA, los estándares de ISTA nos dicen cuánto tiempo tiene que ser el que se tiene que vibrar a esa frecuencia para que sea, pues básicamente cumpla con la prueba. Entonces, la frecuencia más común es, yo lo he visto por la experiencia, va del rango de los 4 Hz a los 7 Hz. Normalmente los empaques, bueno, sabemos todos que son muy parecidos. Normalmente máximo nos podemos encontrar empaques que son de 45 por 45 pulgadas con peso a lo mejor de 800 kilos. Ese tipo de empaques, pues la frecuencia de resonancia la encontramos normalmente como a 7 a 8 Hz. Cuando hablamos de cajas pequeñas,
que son productos que son destinados para ser enviados de manera individual, normalmente los rangos de frecuencia de la frecuencia de resonancia está alrededor de los 3.5 Hz. Entonces, pues básicamente es una prueba que se puede hacer en el laboratorio. Es importante mencionarle que este tipo de prueba no se considera como una prueba de simulación, se considera como una prueba de integridad, porque en una prueba de integridad pues estamos validando la resistencia máxima que tiene el empaque. Entonces, tengan mucho cuidado de que si en algún momento quieren hacer pruebas de resonancia para sus productos, tengan en cuenta que ese tipo de pruebas no son representativas de la cadena logística, sino son hechas como para hacer análisis de la resistencia máxima que tienen nuestros empaques, y va enfocada sobre todo a lo mejor a hacer proyectos de reducción de costo y a entender cuál es la resistencia que tienen nuestros materiales de empaque. Muy bien, Glenn, gracias. Bueno, aquí ya se movieron un poquito por la votación, pero tenemos igualmente esta pregunta. Dice, ¿cómo se degrada el BCI en la pieza metálica una vez sacado del empaque y que continúe un cierto nivel de protección aún estando ya fuera del empaque en tiempo? Bueno, Fermín, ahí me gustaría contestarla a mí. Pues realmente lo que pasa es que el BCI se queda adherido a la capa del metal o al metal. Y una vez que lo sacamos del empaque, este BCI que se adhirió tiende a desprenderse. El tiempo, ahí preguntaban del tiempo, nosotros hemos hecho pruebas con nuestro producto dura todavía 30 minutos la protección después de que tú sacas una pieza de su empaque. Sí. Muy bien. De hecho, bueno, acaba de subir otra pregunta, creo que va un poco relacionada, ¿no? El de cómo se degrada el BCI en la pieza metálica una vez sacado del empaque y continúa un cierto nivel de protección. Entonces, muy bien. Siguiente pregunta que también por aquí se estuvo moviendo. Dice, ¿esta prueba climática solo sirve para envíos marítimos? Cuestión de anticorrosiva, no, también la podemos hacer para envíos terrestres, y en algunas situaciones la hemos hecho hasta para envíos aéreos. Depende del protocolo, saber a dónde va la prueba, como lo comentamos en la presentación. Tenemos que saber el destino, el tiempo que va a durar, si es que lleva un almacenaje intermedio, lleva algún trato especial el material. Pero no es necesariamente para envíos marítimos, puede ser también para envíos terrestres y aéreos. Bueno, y si me permiten un poquito complementar la respuesta, como lo comentamos, también es para preacondicionamiento climático de los materiales, ver cómo influye la temperatura y la humedad dentro del transporte, dentro del almacén, en los materiales, para posteriormente hacer las pruebas mecánicas y con esto reconfirmar que no vayamos a tener algún colapsamiento de materiales o algún defecto en el producto. No es precisamente para la exposición de óxido. ¿Sale? Muy bien, gracias. Bueno, ya se contestó. El costo de las pruebas, bueno, veo que dice cuál es el costo y a qué correo podemos hacer llegar la información para solicitar las pruebas. Les acabo de compartir precisamente en el chat de la sesión el correo de Fabi, es afabiola.hernandez@tec.mx. Entonces, pues directamente con ella pueden hacer la solicitud. Ya ella les solicitará cierta información a ustedes tanto para el tema de la cotización y el tipo de prueba que se requiere. Entonces, por favor, adelante con este correo. ¿Cómo puedo saber qué pruebas debo hacer para evitar la corrosión en mis piezas o que el BCI funciona? Bueno, ahí las pruebas, lo que nosotros hacemos es primero conocer qué metal se va a proteger. Después de que sabemos qué metal se va a proteger, vemos el proceso de producción de este metal. Y en base a esos dos parámetros vemos después lo que es la logística del material, a dónde va a ir. Y esto te lo comento porque es muy importante conocer todo el proceso para poderte dar varias opciones. Nosotros tenemos una gama muy amplia de productos, entonces se puede, en base a eso te sugerimos ciertos productos. El cliente ya tiene las opciones, los metemos todos como a participar o a concursar en la cámara climática, bajo las mismas condiciones o el mismo rigor, y vemos cuál es el que funciona mejor, vemos cuál es el que tiene un desempeño diferente, ¿sí? Entonces ya el cliente toma la decisión basándose en el proceso que tiene. En el proceso, en la practicidad, en el costo, ya entran todos esos factores en juego
y pues ellos deciden, realmente al final de cuentas el que decide es el cliente con cuál de los sistemas de empaque se queda. Sí. Muy bien. Bueno, aquí nada más déjenme verificar, creo que se movieron algunas, pero estas ya estaban. Ok, aquí correo listo. Las pruebas de laboratorio cumplen con la norma ASTM-D-4728. Sí, sí, de hecho cada máquina cumple con su respectivo protocolo ASTM y si no lo cumplieran no seríamos un laboratorio certificado. Cada máquina tiene una norma ASTM con las especificaciones requeridas por cada una. Muy bien. Y, bueno, acá hay otra. ¿Cómo se define qué prueba se debe de hacer? ¿La distancia o tipo de transporte afecta el tipo de prueba? Bueno, creo que es un poco parte de lo que habían comentado, pero no sé si quieran complementar algo más en la respuesta. Sí, al momento de ustedes solicitarme una prueba, yo les hago llegar a ustedes una solicitud, bueno, un formato que le llamamos solicitud de prueba. Es aquí en donde ustedes detallan los requerimientos básicos para poder nosotros asignar un protocolo o directamente ustedes con su cliente deben de revisar qué protocolo es el que debemos de seguir. De igual manera, con esta solicitud de prueba, yo les puedo informar si nuestros equipos tienen la capacidad tanto en soportar pesos y dimensiones de sus materiales para nosotros poder ejecutarles las pruebas. Muy bien, gracias. Y bueno, me parece que son todas las preguntas que había, nada más valido. Bueno, pues sí, parece que son todas las preguntas que había aquí posteadas. Muy bien. Bueno, pues igualmente, digo, el tema como pueden ver se presta para mucho. Sé que hay muchas dudas que pudieran todavía surgir incluso después de la sesión, pero bueno, nuevamente siéntanse con la confianza de contactarnos tanto a los compañeros de Excor como en nuestro caso, bueno, la ventana principal del laboratorio es Fabi. Les digo, les confirmo nuevamente, les mandé por ahí el correo de ella, se los estoy mandando nuevamente en el chat. Entonces, como les explicaba ella, cualquier situación que tengan relacionada con las pruebas, por favor, hagan el contacto con ella para que también les dé incluso la orientación de la información relevante que pudiéramos tener para poder hacer la prueba más precisa y la indicada para el tipo de requerimiento que tengan. Y bueno, pues nada más, ya casi finalizando la sesión, compartirles la próxima semana, por parte de precisamente nuestros compañeros de Excor, se realizará un webinar. Entonces, no sé si Javier o Glenn quisieran comentar un poco acerca del webinar que van a tener. Sí, mira, vamos a tener otro webinar, bueno, un webinar hablando más a detalle de lo que comentábamos en esta sesión. Va a ir enfocado a cómo resolver los problemas de corrosión ahorita en la contingencia, o saliendo de la contingencia, porque ahorita hay muchas empresas que se quedaron con un alto stock. Entonces, ¿cómo proteger esas piezas que se quedaron ahí en stock o que nos sobreinventariamos para no fallarle a nuestro cliente después? Entonces, algunas recomendaciones de qué hacer. Este sería el martes a las 11 de la mañana. A todos los asistentes les vamos a mandar un correo invitándolos a este webinar y pues esperamos contar también con la presencia de todos. Muy bien, gracias. Y bueno, de nuestra parte también aprovechar el espacio, invitarlos nuevamente a que puedan acercarse al laboratorio y al centro en general para ver el tipo de soluciones que podemos ofrecerles. Pero bueno, particularmente queremos compartirles, como ustedes saben, el TEC de Monterrey se sumó al esfuerzo de mantener una modalidad flexible en el aprendizaje, tanto para la parte académica como actualmente para lo que se le llama educación continua hacia las empresas. Y bueno, hemos buscado la manera de migrar esto hacia un modelo que sea amigable, pero sobre todo también útil para ustedes como consumidores del producto del TEC de Monterrey, pues ante esta contingencia que ha evitado que se puedan dar cursos presenciales. Entonces, de manera muy rápida quería presentarles esto, lo que estamos haciendo a través de los programas del TEC de Monterrey es algo que se le llama una modalidad live.
no es un método en línea tradicional como tal vez se pudiera conocer, sino que buscamos hacer una combinación de algunos elementos importantes. Entre ellos, el método Live pues se basa en 3 pilares fundamentales, que es el aprendizaje a distancia, el enfoque en aprender y la parte autogestionable. Es decir, es un modelo flexible híbrido que lo que hace es tener sesiones síncronas y asíncronas, que pues básicamente la diferencia entre una y otra es que hay sesiones que son acompañadas por el instructor y hay sesiones en las que no está el instructor presente, pero hay un esquema que sigue el participante desde su propio hogar o desde el lugar que se encuentre para llevar a cabo las actividades del mismo. Entonces, todo eso se combina con una parte aplicativa, así como con la parte teórica, que sea un aprendizaje significativo y a través de un modelo Inspira, que dentro del TEC de Monterrey el modelo Inspira pues tiene que ver con esta experiencia de aprendizaje más allá de solo escuchar a un interlocutor, sino realmente quedar inmerso en el proceso del aprendizaje y pues obviamente usando plataformas digitales. Digo, hoy en día plataformas como Zoom se han vuelto parte ya casi del día a día de todos nosotros, pero bueno, como parte del aprendizaje se hace una combinación muy interesante de plataformas tanto como Zoom, plataformas como Flipgrid, como Trello, como varias por ahí que estamos usando dentro del TEC de Monterrey para que la experiencia de aprendizaje también sea muy dinámica para nosotros. Entonces, pues invitarlos, próximamente estaremos enviándoles relacionado con estos temas una invitación a un curso que se ha venido trabajando, que se llama Industria 4.0, Logística y Empaque, que pues precisamente tiene que ver con la parte de cómo satisfacer las necesidades y comprender todos estos conceptos relacionados a logística, transportación, manejo del empaque y bueno, todo lo que tiene que ver con la ingeniería del mismo. Entonces, la idea es poderlo ofertar bajo este esquema de live. Si así nos lo permiten, les estaremos haciendo llegar la información y pues ojalá que tengan la oportunidad de poder participar. La verdad es que este tipo de esquemas live, también incluso por tiempo, tenemos un diseño ya muy bien establecido de las sesiones. Tratamos de que no sean sesiones largas, sino sesiones efectivas. Entonces, pues si no podemos hacerlo presencial, creo que el mejor momento ahorita es explotar las herramientas y poderlo aprender de una manera diferente, sí, pero creo que también sigue siendo igual o incluso más efectiva de lo que se venía haciendo. Entonces, bueno, les estaremos haciendo llegar la información para que si hay alguien interesado en este tipo de programas, pues con todo gusto los podemos atender. Les reitero nuevamente ya para terminar mis datos de contacto, adicionalmente a los que les puse de Fabi. Y bueno, decirles nuevamente que estamos a la orden. Cualquier requerimiento que tengan, que podamos acompañarlos, llámese entrenamiento, consultoría, implementación de algún procedimiento, implementación de alguna nueva tecnología, diseño de la misma, pues siéntanse con la confianza de contactarnos y veremos la mejor manera de apoyarlos, obviamente usando toda la expertise del TEC de Monterrey. De mi parte es todo. No sé, Javier, si quieran ustedes mencionar algo más. Y pues nuevamente gracias por la invitación y por la participación de toda la gente que está conectada a la sesión. No, pues digo, también por nuestra parte creo que es todo, Fermín. Gracias también por su colaboración. La verdad que creo que hemos hecho cosas muy interesantes ahí con el laboratorio. Hemos aprendido de ambas partes. Y pues nada, digo, la verdad es que gracias a todos los que se conectaron. Espero les haya sido de utilidad y pues, ojalá los podamos ver en el siguiente webinar. Sí. Gracias, Fabi. Gracias, Glenn. Gracias. De mi parte sí me gustaría comentar, hay clientes que me contactan para ver si pueden visitar el laboratorio. Bueno, ahorita debido a la contingencia no podemos aceptar visitas, pero terminando este periodo de contingencia con mucho gusto podemos agendar. Es con previa cita y esto también por la privacidad de los materiales que tenemos de otros clientes. Entonces, sí podemos agendar una cita, sí podemos agendar una visita, incluso en las pruebas que ustedes sometan en el laboratorio, pero todo es con previa confirmación antes, ¿sale?
Sí, como les comento Fabi, definitivamente estamos esperando tener luz verde por las razones obvias de tener el acceso libre como lo teníamos anteriormente en campus. Pero sí, por favor, cualquier contacto relacionado con esto, por favor háganlo con ella y pues también los mantendremos al tanto de la operación del campus para incluso también poderles brindar el servicio de manera presencial una vez que pues esto empiece a regularizarse. Claro, gracias, Fermín. En caso de no requerir visita o no presenciar sus pruebas, sí pueden hacérnoslas llegar. Estamos recibiendo los días lunes y miércoles en horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana y estamos dando servicio pues vía en línea toda la semana, mandar reportes, agendar las pruebas, coordinar desde casa todo, pero sí estamos trabajando con el laboratorio ahorita, ¿sale? Muchas gracias. ¿Ok? Listo, pues muchas gracias nuevamente a todos. Estamos a la orden y bueno, esperemos que puedan participar del webinar que nos invitó Javier. E igualmente por aquí los estaremos invitando a los siguientes eventos también por parte del CDIAM para que pues sigamos en contacto. Creo que la idea real es que hagamos sinergia, que creo que este esquema actual del COVID nos ha puesto también la oportunidad de explotar y, como se dice en algunos lugares, salir de la caja. Entonces, creo que es buen momento de buscar ese tipo de soluciones diferentes y poder explotar sobre todo las tecnologías que aparentemente no usábamos o que nos íbamos a esperar a implementar. Creo que ya no hay que esperar, sino realmente empezar a evolucionar. Entonces, nuevamente gracias y bueno, pues buenas tardes a todos, que tengan un buen cierre de día. Gracias a todos. Buena Gracias, hasta tarde. luego. Gracias. Nos Hasta luego. vemos. Hasta Bye. luego.